esto para la gente y lo importante que lo exhiba el presidente. Hace este comparativo el presidente con los albañiles. Si un albañil, por poco que gane, 250, 300, 500 pesos al día lo que gane, hace mal una obra y se cae y genera una tragedia, lo van a ir a buscar las autoridades y lo van a meter al bote, ¿sí o no, mi querido Manuel? Ahora, yo pregunto, ¿cómo es posible que no haya consecuencias para el actuar de estos personajes que hemos visto que actúan con un sesgo político marcado en sus decisiones? O sea, además son unos sinvergüenzas, porque no solamente les pagamos un chingatamadral de dinero, les pagamos un sueldo machuchón, sino que no hacen su chamba como lo esperaría el pueblo, de una forma imparcial. Imagínate tú, Manuel Pedrero, y grábeme, don David, imagínate, Manuel Pedrero, que el presidente dice que el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación gana casi el doble que él como presidente de la República, y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hacen tanto desmadre que podrían incluso buscar la anulación de las elecciones en Campeche. A ver, ayúdame a entender esto, Manuel Pedrero. Sí, por supuesto, querido Vicente. Es un fenómeno político que se ha visto en otros países, por ejemplo, como en Brasil o Argentina, conocido como lawfare. Como no pueden ganar en las urnas, como no tienen una base popular, una concentración de afiliados, una base de adeptos, que comulguen con, en este caso, la oposición mexicana, lo que no ganan en las urnas, lo que no consiguen en votos, quieren conseguirlo a través de las leyes. Hay que recordar que el presidente López Obrador es amo, dueño y señor del Poder Ejecutivo. Ese es el principio de la separación de poderes. En el tema del Poder Judicial y del Poder Legislativo, para eso existen los contrapesos, no existe, como muchos intelectuales orgánicos del viejo régimen quieren hacerle creer a la ciudadanía, un poder sobre estos poderes del presidente López Obrador, porque si fuese así, no estarían estas constantes amenazas a que lo que ha conquistado Morena en tan poco tiempo. Pensémoslo de esta manera: Acción Nacional es el partido más viejo de México. Tiene desde 1939 el registro y el máximo histórico de gubernaturas andaba ahí de 12 o 14. Bueno, para Morena, que no tiene ni siquiera una década de existencia, no solamente ha igualado ese máximo histórico, sino que también lo ha superado. El crecimiento de Morena como partido político es brutal, es abismal en todas las dimensiones geopolíticas del país, que van desde Baja California aproximándose hasta Chiapas, Tabasco, las regiones del sureste, incluso capitales y ciudades muy importantes que la izquierda históricamente nunca habían conquistado. Ahora, en el tema del Tribunal Electoral, yo insisto, la única vía en este momento es la reforma electoral. Es indispensable que la reforma electoral se haga. Una serie de políticas públicas para hacer una limpia y, ojo, no una eliminación, no dinamitar, no eliminar, no echar a la basura al INE o al Tribunal Electoral, sino una depuración de esta cúpula que concentra el poder en ambas instituciones que constantemente han jugado en contra del presidente López Obrador y de Morena. Incluso el propio informe que publica el INE, que no es investigación del INE, es investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, en el que se presentan incluso los medios de comunicación traen esta campaña, o sea, lo sabemos, son los poderes opositores del viejo régimen que todavía están enquistados ahí, desde Felipe Calderón con sus tentáculos que van hasta Reyes Rodríguez Mondragón, hasta personajes como Lorenzo Córdoba. La reforma electoral sin duda es de carácter urgente, se supone que en este mes se va a enviar al Congreso la iniciativa para que se dispute, y aquí entrará la primera fuercita entre las cámaras para ver de qué lado más que la iguana. Ojalá se pueda negociar de una forma adecuada, si es que se necesita, con la oposición, concretamente con diputados del PRI, para que pase la reforma electoral y se haga esta depuración. México no puede estar sometido a la subordinación electoral de los integrantes del ex viejo régimen, es decir, Felipe Calderón. Reitero, este caso de Campeche es una provocación. Démonos cuenta de que han querido interferir en Campeche una y otra vez para darle la victoria al candidato de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández. No les bastó con una elección,
volvieron a hacer el recuento de votos y resulta ser que Laida Sansores tuvo más votos que la primera vez. Ahora están pensando en la anulación de la elección porque el presidente López Obrador visitó Campeche. Estas son provocaciones, querido Vicente, y sin duda esto corresponde a que justamente el presidente López Obrador va por una reforma electoral, aunque también tendríamos que ver dos mensajes políticos importantes: la aprobación y la bienvenida de Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del Tribunal Electoral. Y igual la bienvenida de Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, de la mesa directiva, de igual forma a Reyes Rodríguez Mondragón. Entonces ya se empiezan a ver estos choques diplomáticos, pero vamos a ver, la reforma electoral es lo que va a salvar al país de que ya no se le entreguen las elecciones a los partidos políticos que no lo consiguen con votos. Pues mientras llega la reforma electoral, que debe de incluir que se vayan todos, le informo que el periódico Milenio revela que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analiza nuevas pruebas en la elección por la gubernatura de Campeche que podría anular la contienda, ahora por la presencia del presidente López Obrador en un estado que se encontraba en pleno proceso electoral, violando su deber de imparcialidad y neutralidad. El desenlace de la elección por la gubernatura de Campeche no terminó con el recuento de votos, pues la Sala Superior también analiza si la presencia del primer mandatario en ese estado es motivo suficiente para demostrar que se generó inequidad en la contienda. Por el análisis de estas pruebas es que la magistrada Yanin Otalora presentará hasta la próxima semana su proyecto ante el Pleno de la Sala Superior, en el que determinará primero los resultados del recuento de votos, si se encontraron boletas falsas o inconsistencias, como el embarazo de urnas que denunció Movimiento Ciudadano, y si las pruebas expuestas comprueban que la elección se dio en condiciones de inequidad y desventaja para algunos contrincantes. Una nueva evidencia que pone en riesgo el triunfo de la candidata morenista al gobierno campechano, Laida Sansores, es la presencia del presidente López Obrador en aquel estado con mañaneras y recorridos que, si bien no fueron públicos o con invitación a simpatizantes, sí informó sobre sus recorridos públicamente e hizo mención de propaganda gubernamental prohibida en ese periodo. Pues como en la oposición, así están en el tribunal, tiran un chicle a la pared a ver cuál pega, Manuel. Le tiraron con lo del recuento de votos, no les funcionó, pues a ver si ahora con lo de la presencia de López Obrador les funciona, pero vaya que si están desquiciados estos magistrados, como algunos consejeros también en el INE. Estoy convencido, Vicente, de que la justicia del Tribunal Electoral y del INE es selectiva, porque yo no vi ninguna clase ni siquiera de multa. Olvidémonos de sanción, olvidémonos de un castigo fuerte, una multa a Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, a Movimiento Ciudadano, cuando en plena veda electoral se hizo precisamente promoción política de los famosos tanques, ¿no? De las famosas reservas de agua que estaba promocionando. Tampoco vi algo similar cuando pasó lo mismo con un gobernador de Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca. Y en el caso de Campeche, es tan obvio que están pasando de recurso legal a recurso legal, a recurso legal, a recurso legal. Sí lo van a hacer hasta un buen tiempo. Pretenden desgastar a una persona, en este caso a Laida Sansores, y ya es gobernadora electa, ya tiene su constancia, tiene su papelito que la acredita como la gobernadora del estado de Campeche. El Tribunal Electoral, insisto, está provocando, está cucando, y es nada más para demostrar vencidas. Es mostrar el músculo de que, nos quieres quitar. ¿Quieres quitarnos a través de la reforma electoral? ¿Quieres que nosotros nos vayamos? A lo mejor sí nos vamos si se aprueba, pero mientras se aprueba vamos a hacer todo lo posible para hacerte la vida a ti imposible. Y eso es dañar a la 4T, al presidente, a Laida, a Morena y a cualquier evento que represente una amenaza para los intereses de los potentados de este país. Incluso con Delfina Gómez. Ya lo habíamos visto que el INE, pues después de una década, se le ocurre que es buena idea investigar el caso de la multa de Delfina Gómez, que en su momento fue alcalde y luego candidata a gobernadora del Estado de México, en que incluso el presidente López Obrador terminó destapando hace unos días en una conferencia mañanera para 2023. Ojalá hubieran actuado con esa determinación con las tarjetas rosas, rosas de Alfredo del Mazo, o con las tarjetas que estaba promocionando Adrián de la Garza, candidato de Nuevo León por el PRI. Es decir, cada vez que escarbamos más en casos de inconsistencias y de violaciones a los estatutos que promueve las vedas electorales, vemos que siempre se las aplican a Morena. Esto quiere decir que hay selectividad en la justicia. El caso más grave
la baja de dos candidatos a dos gubernaturas, Michoacán y Guerrero, que es un caso emblemático, el de Félix Salgado Macedonio, que por no reportar gastos de precampaña de apenas 17,000 pesos. Caray, ese tipo de cosas van del estilo de un fenómeno que se le conoce como la ventana de Overton, ¿no? Van de una gradualización de lo menor, de una multita, a quitar cargos, a quitar diputados, a quitar gobernadores, y ahora quieren quitar elecciones. Por eso insisto, el posicionamiento de una figura como Reyes Rodríguez Mondragón, fíjate, ya hasta le estoy cambiando el apellido, porque son básicamente los mismos, un tentáculo de Felipe Calderón en el Tribunal Electoral. Una prueba para muestra un botón. En cuanto se pasó de línea al Tribunal Electoral la discusión de otorgarle el registro a México Libre como partido político, hubieron 2 magistrados que votaron a favor de que se le diera el registro a México Libre, entre ellos Reyes Rodríguez Mondragón. Tener a este personaje en 2024 representa una amenaza para quitarle el triunfo de la sucesión presidencial. No es broma, ya lo estamos viendo con Campeche, luego seguirán con otros estados. ¿Qué tal con el Estado de México, que es un bastión priista? ¿Qué tal con Hidalgo, que también es un bastión priista? Nunca lo sabemos, así que mejor no arriesgarnos. Querido Manuel,